Bienvenidos a la segunda semana de la serie Cristianos. Mi nombre es Arturo Vargas y gracias por estar con nosotros en esta semana. Recuerden que allí en su grupo tienen una guía del grupo pequeño y allí en esa guía hay un espacio para que ustedes tomen sus anotaciones y también para que vean las preguntas que cada semana estamos respondiendo durante este mensaje. La semana pasada en nuestra iglesia, y muy importante que escuchen el sermón de la iglesia, recuerden que también está en la aplicación de la iglesia si es que no tuviste la oportunidad de asistir, pero también está en la aplicación de la iglesia. Estuvimos mirando el sermón que se llamó Los que se fueron. Durante las últimas semanas hemos aprendido nosotros que los seguidores de Cristo no se llamaban a sí mismos cristianos, que usaban una palabra mucho más peligrosa, usaban la palabra discípulos. La gente que les llamó a los seguidores de Cristo cristianos fueron la gente de afuera, fueron los que no creían en Cristo, los que no seguían a Cristo, fueron los que ellos pusieron el nombre a los seguidores de Cristo como cristianos. Por eso el día de hoy, cada persona define su cristianismo de una forma diferente y por eso encontramos a cristianos en prácticamente casi todos los lados de los diferentes temas en los cuales tú te quieras envolver. Por ejemplo, hay cristianos demócratas, hay cristianos republicanos, hay cristianos en cualquier área de la vida, hay cristianos casados, hay cristianos solteros, hay cristianos divorciados, hay cristianos que están casados con personas del mismo sexo, hay cristianos en cualquier área de la vida. Cualquier persona hace y cree lo que ellos quieren porque son cristianos. De hecho, ¿sabes tú que dos naciones que son mayormente cristianas pueden ir a la guerra? O durante la época de la esclavitud habían iglesias que apoyaban la esclavitud y había iglesias que decían no, es incorrecto. Durante el movimiento de los derechos civiles también habían iglesias de un lado y habían iglesias de otro lado, cristianos de un lado y del otro lado. Durante la época en la cual nosotros estamos viviendo, 2019, el tema de migración en los Estados Unidos, hay cristianos de un lado y hay cristianos también del otro lado. Y la situación es que el cristiano cree casi lo que quiere creer y hace casi lo que quiere hacer. Jesús nos había dado unas órdenes. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dice: en esto conocerán ustedes que son mis discípulos. En esto van a ser conocidos. Esa es la marca, esa es la etiqueta del seguidor de Cristo. Dice que si se aman los unos a los otros. Tú puedes tener las creencias que tú quieras tener, puedes tener la doctrina que tú quieras tener, nadie puede verla, porque eso es algo que está dentro de ti. Pero obviamente un cristiano hace lo que quiere hacer porque es su creencia, pero el discípulo es totalmente diferente. El discípulo sigue las enseñanzas de Jesús y hace lo que el maestro le dice que él debe de hacer. Ahí tal vez en tus notas puedes anotar lo siguiente. La diferencia entre un cristiano y un discípulo es la siguiente: que el cristiano tiene que ver con lo que la persona cree. El cristianismo tiene que ver más con lo que la persona cree. El discípulo de Jesús tiene que ver más con lo que realmente hace una persona. Es lo que tiene que hacer. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo se convirtió la iglesia en algo que confunde, en algo que no trae un mensaje correcto y donde tenemos diferentes iglesias, diferentes denominaciones y diferentes cristianos creyendo cada quien lo que quiere? ¿Cómo es que la iglesia llegó a ser conocida por muchas cosas y menos por el amor de Dios? La marca que Jesús nos había dicho, por lo cual nosotros íbamos a ser conocidos, es por el amor. Pero en los tiempos actuales a la iglesia se le conoce por todo, pero menos por el amor. Jesús, antes de irse, nos da instrucciones. Antes de ir al cielo nos da instrucciones. Jesús va a la cruz, muere, resucita y antes de irse nos da instrucciones bien específicas. No sé en qué momento se confundieron, no sé en qué momento se malentendieron, pero estas fueron las instrucciones de Jesús. Jesús dice en Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Fíjate que Jesús no dice vayan y hagan cristianos. La palabra cristianos todavía ni siquiera se había mencionado en ese tiempo. Eso no sucedió años después. Jesús les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús, sus órdenes fueron muy claras.
Primero nos dijo, ámense, y luego nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Recuerda que la palabra discípulo es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor. Hacer discípulos es causar que una persona se convierta en un alumno, en un aprendiz o en un seguidor. Esa era la idea de Jesús, que nosotros causáramos que las personas vinieran a ser alumnos de Jesús, que tomaran a Jesús como su maestro y que entonces ellos siguieran las enseñanzas del maestro. ¿Cómo sucedió que la iglesia cambió su mensaje? Déjame decirte lo que pasó. Una vez que Jesús resucita y va al cielo y nos deja esas instrucciones, la primera iglesia, la puedes leer en el libro de los Hechos, ellos empezaron a amar profundamente. Y el amor, ese amor que ellos tenían, los hizo que la iglesia creciera increíblemente. Después, Roma empieza una gran persecución en contra de los cristianos y ejecuta a muchos cristianos, pero el amor de los cristianos continuaba. Llegó a un punto que Roma, que antes se oponía al cristianismo, adopta el cristianismo como la religión oficial. Y sucede lo siguiente, que cuando tú y yo oponemos a la iglesia y está en una situación de poder, la iglesia hace cualquier barbaridad, y eso es lo que pasa. Cuando la iglesia utiliza otra cosa que no sea el amor de Dios, no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y la iglesia, ya sentada en el poder en Roma, empezó a hacer barbaridades. Y la gran comisión que decía, vayan y hagan discípulos, más se escuchó como esto. Déjame leerlo. Por lo tanto, ve e impone mis enseñanzas, valores y cosmovisión a todas las naciones, amenazándolos con juicio y destrucción si no hacen todo lo que les he mandado. Se escuchaba, o se ha escuchado a la iglesia más como amenazas y como juicios, y la iglesia ha sido más conocida por señalar a las demás personas. Y en un momento en la historia, la iglesia usó hasta violencia con tratar de convertir a uno más para Cristo. Jesús nos había dicho que el amor debería de ser el conductor, el motivo, debería de ser la marca para nosotros. Pero ahora la iglesia está en el poder y está usando todo lo que sea necesario para que las personas se conviertan a Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos dice algo bien interesante. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de un seguidor de Cristo, un discípulo, que estaba entre la iglesia. Y Pablo nos dice que nosotros en la iglesia, a los que debemos de juzgar es al discípulo, al que se llama discípulo que está entre nosotros. Pablo dice, a esos tú debes de juzgarlos. A veces nosotros hemos escuchado que la iglesia no debe de juzgar, juzgar solamente es el lugar de Dios. No. Pablo nos dijo, no es así. Hay que juzgar a aquel que se dice seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, pero que no está actuando de la forma como un seguidor de Cristo, como un alumno de Cristo, como un aprendiz de Cristo, como un discípulo de Jesús debería de actuar. Dice, a ese sí debes de juzgarlo. Si la iglesia por muchos años ha volteado al mundo y los ha juzgado por su idolatría, porque son paganos, porque están haciendo las cosas mal. Pero cuando se trata de juzgar a un discípulo, a alguien que está haciendo mal las cosas dentro de nosotros mismos, prefiere la iglesia en muchas ocasiones voltear hacia otro lado y no juzgar. ¿Miraste tú la hipocresía? Y esa es la hipocresía que muchas personas notan en la iglesia. Hay muchas personas que dicen, la iglesia lo único que pasa haciendo es juzgando a las demás personas, es hablando en contra de las demás personas. Pero cuando se trata de arreglar los pecados internos, la iglesia no lo hace bien. Mira lo que dice Pablo. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben de juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado que está entre ustedes. ¿Sí? Esas personas que no son cristianas, que no siguen a Cristo, que no son seguidores de Cristo, esperan que los cristianos nos comportemos como Cristo. Ellos esperan mucho más de nosotros que nosotros mismos. Ellos están diciendo, si ustedes son seguidores de Cristo y discípulos de Cristo, compórtense como cristianos. Y si alguien está haciendo mal dentro de sus propias iglesias, entonces deberían de juzgarlo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero la hipocresía de la iglesia es que hemos estado mirando a la demás gente, hemos estado juzgando al mundo
Pero cuando se trata de tratar con nuestros propios pecados, preferimos voltear el rostro y no hacer nada. Y Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y nos había dicho anteriormente, hazlo con el amor. Escucha lo que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 21. Miren lo que hace. Dice, aunque soy libre, respeto a todos. Dice Pablo, soy libre, yo respeto a todas las personas. De todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. La palabra ganar se repite una y otra vez, escúchala. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganarlos a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Pablo una y otra vez dice, vamos a ganarlos, vamos a ganarlos. Pregunta, si tú te dedicas a las ventas, ¿cómo ganas un contrato? ¿Cómo ganas que el cliente, tu cliente, compre tu producto? Si tú quieres ganarte el corazón de alguien, ¿cómo le haces? La respuesta es muy obvia, está enfrente de nosotros. No lo vamos a ganar amenazándolo. No lo vamos a ganar juzgándolo. Lo vamos a ganar haciendo que nuestro producto sea en los ojos del cliente el mejor. Que el precio que le estamos dando al producto sea el mejor y que el cliente diga, no puedo creer que ellos me lo están dando de este precio. Si tú estás tratando de ganar el corazón de alguien más, ¿cómo le haces? Haciéndote que tú seas la persona más deseable a esa otra persona. Que la otra persona cuando te vea no se pueda resistir a ti. Eso es la idea. Si el amor atrae a las personas, el juicio aleja a las personas. ¿Cómo es que los cristianos nos hacemos deseables? En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido a Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan, que ha mirado todo lo que está pasando en Jerusalén, que ha estado mirando cómo los apóstoles están sufriendo, algunos los han asesinado. El apóstol Juan aquí todavía sigue hablando acerca del amor. ¿Cómo le ha ido a Juan con el tema del amor? Él sigue todavía hablando del amor. Y dice que la característica de la persona que ha nacido de Dios, la característica principal, es la forma en cómo esa persona ama. Son las acciones, la forma en cómo lo ama la persona. La razón del por qué el amor es la característica número 1 del seguidor de Cristo, del discípulo, es por el siguiente verso. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. La característica principal de Dios es que es amor. ¿Qué me dice si alguien tiene la doctrina correcta? Habla en lenguas, hace milagros, da una clase increíble, maneja o dirige un grupo pequeño, pero esa persona no ama a las demás personas? El apóstol Juan te diría, no. Puedes tener y creer lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no amas, no está bien. Si no nos amamos a nosotros mismos, si estamos juzgando al mundo, estamos haciendo la fe cristiana algo detestable para la gente. Estamos haciendo mal. Es lo que estamos haciendo. Hazte y respóndete esta pregunta. ¿Cuántos seguidores de Cristo habrán renunciado solo porque no cumplimos con este mandamiento? ¿Cuántas personas habrán renunciado a su fe cristiana? Se habrán ido de la iglesia diciendo, me están juzgando, me están señalando. Ellos no se comportan como Cristo. ¿Cuántas personas habrían alejado entonces de Dios? ¿Por qué es que la iglesia siempre se ve como un grupo hostil, un grupo crítico? ¿Por qué es que hemos hecho en la iglesia algo que en muchas ocasiones no es agradable, sino es detestable? ¿Por qué razón? Porque la gente no ve a Jesús en nuestras acciones. Porque nosotros hacemos notar más nuestra boca que nuestras acciones. Preferimos hablar y juzgar a las demás personas. Cuando se trata de juzgarnos entre nosotros mismos, preferimos voltear el rostro a otro lado y no hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Dios desea que nos amemos unos a otros.
que el amor sea irresistible, que la gente de afuera no lo pueda resistir, para que cuando ellos vengan a nuestro grupo, no los juzguemos, sino los aceptemos. ¿Por qué? Porque les queremos ganar, porque ellos pueden llegar a ser un alumno, un aprendiz. Ellos pueden llegar a ser un discípulo de Jesús. Eso es lo que ellos podrían hacer. Quiero dejarlos para que ahí en su grupo contesten las preguntas y nos vamos a encontrar la próxima semana, en la siguiente semana de Cristianos. Hasta pronto.